¿Quién no ha estudiado por 1 hora o más tiempo? Y al terminar esa jornada de estudio se pregunta, ¿qué aprendí de nuevo? Y tristemente en ese momento realmente no tiene absolutamente nada que decir. O vas y presentas ese examen y aunque te desvelaste la noche anterior, el resultado es tan malo que habría sido mejor si hubieras respondido ese examen al azar. Pues bien, yo no me considero un ejemplo de un estudiante excepcional. Sin embargo, he visto todos los videos que hablaban de métodos de estudio y además me he puesto a leer lo que la ciencia dice para tener un estudio eficiente. Además de eso, soy estudiante de 4º año de medicina, así que creo, espero y considero que este video puede ser un antes y un después en tu forma de estudiar y sobre todo en tu forma de aprender. Así que el primer concepto que vamos a desarrollar es el llamado Deep Work, que habla de tener una máxima concentración en un tiempo largo de tiempo, estando en una tarea cognitivamente desafiante. La última vez que hiciste Deep Work fue probablemente al hacer un examen, ya que estabas enfocado en algo, es probable que fuera cognitivamente demandante. Hay un tiempo importante en el que uno está haciendo un examen y sobre todo, y muy importante, piensa en el entorno que tenías en tu examen, sin distracciones, sin celular y completamente presto a su presentación. Y es que para poder desarrollar adecuadamente el Deep Work, nosotros debemos tener un entorno que nos lo favorezca. El autor de este concepto habla que literalmente el mejor espacio en el que lo podríamos hacer es en un cubo blanco, en el que solo vemos directamente a la pared y solo tenemos nuestro escritorio. Así que si no tenemos un cubo blanco para poder estar, nos vamos a encargar de lo siguiente. Lo primero, tomar el celular y mandarlo fuera, o al menos ponerlo en un cajón, ponerlo en modo avión, pero quitarlo de nuestra perspectiva visual. Lo ideal también sería que estuviéramos viendo contra un muro, o al menos un lugar en donde no aparezcan distracciones constantemente, y al mismo tiempo en un lugar silencioso. Si no puedes tener ese entorno, pues vas a tomar tus cascos, tus audífonos y vas a poner música blanca. Que yo cuando oí esto dije, yo no creo que me pueda concentrar con esto, pero para nada, tú te lo pones y tu concentración queda completamente ahí. Y todo esto es necesario, ¿por qué? Porque hay un concepto llamado como residuo de atención. Imagínate, para que entendamos este concepto, que yo estaba ahí estudiando sobre el ciclo cardíaco en un escritorio con muchos papeles, no estaba mirando al frente en una pared blanca, no tenía audífonos, había muchos ruidos del exterior y sobre todo tenía encima mi celular. Entonces yo estaba estudiando ahí muy juiciosamente sobre el ciclo cardíaco y estaba entendiendo en la sístole qué válvulas se abren y qué válvulas se cierran. Y en ese momento me vibra el celular y era una doctora invitándome a salir. Entonces yo abro WhatsApp y al mismo tiempo pues tengo los estados. Entonces antes vi los estados, iba a responder el mensaje, pero dije no, David, necesitamos estudiar, estamos en este momento estudiando. Entonces dije ok, luego le respondo, dejé el celular boca abajo y yo me dije ok, no hay ningún problema porque pues mi atención va a estar nuevamente 100% en ese sístole de qué válvulas se abren y qué válvulas se cierran, ¿verdad? Pues no. Ya que estudios de la Universidad de California en Irvine vieron que este proceso en el que hay una distracción de este tipo, que ojo, no es necesario que yo abra ese mensaje y vea que la doctora quiere invitarme a salir. Simplemente con ver que tengo una notificación, ahí ya hay residuo de atención. Y lo que nos dice el estudio de esta universidad es que al ver el celular, pierdo un 40% de mi atención en esa actividad que estaba haciendo. Y el cerebro tarda alrededor de 24 minutos con 15 segundos en volver a ese estado de concentración profunda. Y como tú lo habrás experimentado muchas veces, no es lo mismo estudiar con 1000 cosas en la mente, con distracciones, a estar full concentrado como si fuera un examen. De segundas y muy importante para tener un estudio realmente eficiente como el de un genio, como la ciencia nos lo dice, es tu estado físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio, pues primeramente va a ayudar a que haya un mayor flujo sanguíneo en la parte del cerebro. Libera factores neurotróficos como el BDNF, que fortalece las conexiones neuronales y reduce el estrés. Y además estoy seguro de que el ejercicio actúa de muchísimas más maneras para
pues colaborarnos en esta parte intelectual. Pero es que realmente este apartado es sobre todo sentido común, porque la mente es cuerpo y piensa. ¿Quién va a rendir mejor en una jornada de estudio? El gordo panzón que come chetos, que el día anterior no durmió bien por estar en una fiesta y estar tomando alcohol, y que a pesar de todo eso tiene la concentración de un niño de 5 años porque cada 3 minutos necesita ver su celular. O por el contrario, la persona que cuida de su cuerpo, que se alimenta bien, que medita, que tiene un ciclo de sueño adecuado y que ve este tipo de videos para mejorar su forma de aprender. Así que, haciendo un breve recuento, nosotros debemos hacer deep work, y además de eso pues debemos cuidarnos a nosotros para poder rendir en ese momento de estudio. Pero ahora nos podemos preguntar, el día tiene 24 horas, ¿en qué hora en específico debemos hacerlo? Pues bien, imagínate que yo, por ejemplo, hay días en los que me despierto al límite para alistarme, ir a la universidad. En la universidad cojo un bus, luego tomo mis clases, almuerzo, voy al gimnasio, luego tomo otras clases, me devuelvo en un bus, probablemente estudiando algo, y llego a mi casa, digamos que a las 5 de la tarde. Y yo tengo la mentalidad de, ok, vamos a hacer de... Entonces pongo todo el entorno adecuado y me pongo en esa tarea. Pero a los 15, a los 20 minutos ya mi cerebro dice, no más, por favor, no más. Y simplemente me distraigo. Pues esto me ocurre porque en psicología hay un concepto llamado como el agotamiento del ego, que es propuesto por Ray Baumeister. Perdón, Baumeister si lo pronuncio mal. Y lo que nos dice básicamente es que cada acción que nosotros hacemos conlleva una parte de fuerza de voluntad. Es como si nosotros nos despertáramos con el tanque completamente lleno. Entonces, despertarme, recién suena la alarma, y apagarla y ponerme a hacer las cosas que voy a hacer me genera una gota de esa fuerza de voluntad. Ir a bañarme con una ducha fría cuando quiero bañarme con agua caliente, pues me genera otra gota de fuerza de voluntad, y así sucesivamente con todas las acciones que nos cuestan algo de esfuerzo. Entonces, si tú recuerdas la definición que yo te di de deep work, era una tarea cognitivamente demandante. Así que nos va a requerir de fuerza de voluntad. Así que lo más recomendable de todo es que tú te despiertes y inmediatamente vayas a tu escritorio a realizar deep work. ¿Por qué? Porque pues primero vas a tener ese tanque lleno de fuerza de voluntad para que hagas esa tarea cognitivamente demandante. Y segundo, y también muy importante, te va a ayudar a favorecer ese entorno, ya que si te despiertas muy temprano, pues es muy probable que esas distracciones no puedan aparecer. Y acá tú me podrás decir, pues sí, pero es que yo soy mucho más de estudiar en la noche. Pues bien, puede que sí, pero la ciencia lo que nos dice es una cosa, y es que en la mañana se va a favorecer ese trabajo arduo, y nosotros lo que buscamos si queremos ser buenos estudiantes es realmente tener jornadas que nos den ese esfuerzo, que no sea leer y subrayar, porque hablando de eso vamos ahora a pasar a qué método de estudio usar. Hay algo llamado Active Recall o recuento activo, y si tú buscas directamente en YouTube cuál es el método de estudio que la ciencia dice que nosotros debemos usar, pues es este. Así que lo que yo te voy a recomendar es que en ese deep work hagas recuento activo. ¿Y qué es básicamente esto? Nosotros cuando subrayamos, cuando simplemente leemos e intentamos memorizar un guión, lo que hacemos es tener en ese momento una memoria pasiva. Una memoria pasiva que realmente es algo malo, ya que nuestro cerebro no está hecho para lograr recordar este tipo de información. Y lo que nosotros hacemos en el Active Recall, que pues hay muchas formas de hacerlo, es básicamente tener un recuerdo activo. Un recuerdo activo en el que sobre todo el cerebro se encarga de entender lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, la mejor forma de realizar esto es lo siguiente. Tú tienes tu tema de texto. Imagínate que estamos estudiando sobre la preeclampsia. Entonces yo me pongo a leer sobre la preeclampsia, y en vez de ponerme a memorizar párrafo por párrafo que no tiene absolutamente nada de sentido, yo lo que voy a hacer es, espérate. Yo lo que voy a hacer es, ok, voy a cerrar el libro de texto y voy a decirme, ok, ¿qué fue lo que aprendí? Y me repito a mí mismo lo que dije. Entonces pues yo soy consciente de que, ok, sé de qué trata, pero no me sé muy bien la fisiología. Entonces vuelvo y releo eso mismo que pues tengo ahí. Y me vuelvo a decir a mí mismo, ok, entonces ahora, ¿qué fue lo que entendí? Y me lo repito
de esa manera. Y esto es algo que tú puedes implementar de muchas formas. Piensa que esto no es pensado para que lo hagamos el día anterior del examen, sino que seamos estudiantes realmente eficientes, que además de aprobar exámenes, sobre todo, aprenden, y es algo de largo plazo. Entonces, si por ejemplo, hoy vi preeclampsia, pero mañana veo enfermedades tiroideas, pues antes de la clase de enfermedades tiroideas me voy a decir, ok, recordemos qué fue lo que vi el día de ayer sobre preeclampsia, y antes de la clase pues me hago ese recuento de el tiempo que dure, y pues así con cada una de los temas que yo vea. Y entonces acá es donde aparece otro punto, y es que claro, o sea, si nosotros tenemos 20.000 horas para estudiar un tema, pues quién no lo puede aprender. Pero estoy seguro de que tú te ves todo el tiempo acorralado por los temas. Cada día un tema o dos temas diferentes y necesitamos aprender. Entonces, por eso ahora te voy a hablar de diferentes formas en las que podemos aplicar este Active Recall para que realmente sea algo sostenible en el tiempo. Una de las maneras que puedes hacer es aprovechar los espacios muertos. ¿Cuántas veces tú vas en el bus haciendo absolutamente nada? ¿O te quedas en una fila viendo tu celular? Pues en estos casos ya vas a dejar de hacer eso. Y lo que vas a hacer es pensar en ese tema, en el que anteriormente hiciste ese método que te mencioné de leer y decirte qué es lo que aprendiste. Pues bien, puedes volver a recordar qué fue lo que aprendiste, o por el contrario, hacerte preguntas, en el que vas a saber dos cosas con esto. Primero, qué es lo que realmente sabes al poder responderte esas preguntas que te haces, y segundo, qué es lo que no sabes, para que cuando vuelvas a leer de ese tema, pues vayas directamente a por esa información que te hace falta. Lo segundo, que es una gran herramienta, son las flashcards, ya que esto es una de las mejores maneras de generar ese active recall, ese recordamiento, Dios mío, esa memoria activa. Y para ello pues hay diferentes aplicaciones, como por ejemplo Anki, que además de ser gratuita pues te va a servir mucho, ya que esa aplicación tiene un algoritmo en el que tú puedes calificar esa pregunta, y si le das que está muy mal, pues el algoritmo lo que va a hacer es repetir más esa pregunta para que pueda quedar en tu mente de forma largo plazo y no de corto plazo, que es algo que no nos sirve. También pues cosas muy simples como explicar el tema a una persona es algo que te va a ayudar demasiado. Pero vamos a juntar este Active Recall con algo que es la ley de Parkinson, y con esto vas a ser mucho más eficiente. Pues bien, lo que nos dice esta ley es que una tarea se alarga tanto en el tiempo como espacio le demos. Básicamente la ley de Parkinson aparece cuando nosotros nos dan una tarea para entregar en un plazo de un mes. Aunque tengamos todo ese tiempo, es muy probable que tanto tú como yo, en la mayoría de los casos, hagamos ese trabajo en los últimos días a que se cumple ese mes. Pues bien, es porque nosotros no ponemos un tiempo límite, y también es por ello que los días antes de nuestros exámenes estudiamos tan fuerte. Imagínate estudiar de esa manera siempre antes de los exámenes, todos los días en los que nosotros estemos estudiando, generar ese tipo de estudio. Pues bien, eso lo podemos hacer si entendemos la ley del Parkinson. Y hay muchas formas de poder tomar esto a nuestro favor. La que yo te voy a explicar es muy sencilla. Básicamente vas a tomar una lista de tareas en la que vas a decir, ok, el día de hoy voy a estudiar preeclampsia. Pero además de eso, no simplemente vas a decir el día de hoy, sino que le vas a dar un tiempo estimado. Ya que si yo veo que hoy, por ejemplo, es sábado y tengo todo el día para estudiarlo, pues realmente mi estudio será muy profundo. Pues no. Entonces lo ideal es que yo me voy a decir, voy a estudiar preeclampsia en este tiempo de 1 hora, en el que haré deep work. Y al tener presente que solamente tengo 1 hora, pues seré lo que necesitamos, y es eficiencia. Al mismo tiempo generaré un proceso cognitivamente demandante, y pues al mismo tiempo, para lograr estas dos anteriores, yo buscaré el mejor entorno posible. Esto es algo que realmente depende mucho de ti. Así que acá lo más importante es que tengas palabra contigo mismo, y si te dices que vas a estudiar 1 hora ese tema, realmente lo hagas, y verás que con esa ley del Parkinson a nuestro favor, pues todo te irá mucho mejor. Llegamos al penúltimo punto, y es la mentalidad. La mentalidad era algo que yo personalmente antes lo veía como pura palabra muerta, que eso que se están inventando. Pero por el contrario, me he puesto a ver los mejores deportistas y todos
se caracterizan por una mentalidad inquebrantable. ¿Cómo es la mentalidad de un campeón? Confiar muchísimo en ti y que no considerarte listo una vez consigas tus objetivos. Si tú eres listo durante todo el camino, por eso es que vas a conseguir tus objetivos. ¿Sabes? Mucha gente necesita alcanzar algo para sentirse reconocido. Pero no, lo vas a alcanzar porque esa grandeza ya vive dentro de ti, no por otra cosa. ¿Sabes? Entonces, la confianza que uno tiene que tener en sí mismo, ¿sabes? No solo en el deporte, en cualquier cosa del mundo, ¿sabes? Y nosotros como estudiantes debemos tener lo mismo, pero pues en este caso el enfoque que quiero darte es que no veas el estudio como sufrimiento, como que el deep work sea ese momento en el que voy a sufrir, en el que la voy a pasar mal. Obviamente hay que concentrarse, hay que esforzarse, pero no necesariamente eso tiene que llevarnos a algo malo, sino por el contrario, verlo como ese momento chévere en el que vamos a aprender, ese momento en el que realmente lo vamos a aprovechar. Y como has visto a lo largo de todos estos consejos, pues si no eres estudiante de medicina es algo que también te sirve. Pero si tú eres un estudiante de medicina, tienes un plus, y es que tienes una mayor razón para poder poner esa mentalidad en tu favor. Y es que nosotros estudiamos no para aprobar un examen, que sí es algo secundario, que para muchos es importante, pero sobre todo estamos aprendiendo para ayudar a las personas, para lograr sanar ese dolor que muchos de tus pacientes vendrán. Así que cambia el enfoque de cada página, un montón de letras, un montón de conceptos que no entiendo. Esto es un concepto que necesito entender para ayudar a alguien. Y pues bien, como último punto, ya que has llegado a este punto del video, es estar suscrito al canal. Porque así como tú estás comprometido con ser un mejor estudiante por ver este tipo de videos, yo estoy comprometido en darte cada vez contenido de mayor calidad. Y es por ello que podrás encontrar en el canal un montón de videos con cada uno de los temas que estás viendo o verás. Así que bueno, te tengo que dejar porque tengo que irme a estudiar.